Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV. Quiero presentar a mi invitado de hoy, él es Alejandro Bustos, director de la Unidad de Investigación, Acción en Migración e Interculturalidad, además director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, ambas unidades de la Universidad de Antofagasta. ¿Cómo estaban, Alejandro? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Javier. Bien, feliz de tenerlo acá de nuevo. Bueno, sí. Espero que con buenas noticias también y con resultados del trabajo que estamos realizando. Claro, don Alejandro, la semana pasada vivimos en la UA el lanzamiento del libro que particularmente tenemos acá encimita. Sí. Se presentó el libro Derechos de las y los Trabajadores Migrantes, Estándares Internacionales, Legislación Comparada y Perspectivas en Chile. Hablemos un poquito sobre este texto, qué contiene y cómo aporta la línea investigativa que particularmente usted está trabajando. Bien, bueno, este libro fue editado por una prestigiosa organización no gubernamental, una ONG, Observatorio Ciudadano, que lleva muchos años en Chile y que lleva un trabajo también profundo en el estudio de las relaciones humanas, en el estudio de los pueblos, digamos, originarios. En este caso, esta organización se encuentra en Temuco. En los últimos años también ha ido dedicando un esfuerzo particular al estudio de las migraciones. El libro, digamos, tiene como propósito generar hacer una contribución o generar una herramienta, ¿no es cierto?, que permita sobre todo clarificar muchos temas relacionados con la discusión que existe en el país en relación con la ley de migración. Este libro tiene un enfoque, digamos, pro derechos humanos, ¿no?, y pro migrantes, eso hay que tenerlo en claro. Y por lo tanto, digamos, busca con los aportes que hace en sus capítulos, ahí está lo que tú me comentas respecto a la estructura del libro. Claro. En primer lugar, señalar de que las migraciones son un tema internacional, ¿no? De hecho, en nuestro país, Relaciones Exteriores está muy involucrado en los temas migratorios, no solamente de los ciudadanos chilenos en el extranjero, sino que los ciudadanos que llegan a Chile. Y por lo tanto, trata de recopilar antecedentes en respecto no solamente de los derechos humanos, sino que se entiende hoy día también vinculado a la migración, movilidad humana, o sea, como un derecho que tenemos todos nosotros de poder desplazarnos en un determinado territorio o por diferentes territorios. Y lo segundo, ¿qué estándares internacionales hay respecto de esa temática? De manera tal de que la ley que se está discutiendo digamos, en el Congreso en este minuto también incorpore ello. Un segundo aspecto es un análisis legislativo comparado de migraciones de países latinoamericanos. Eso también es algo novedoso, es muy interesante. Que ahí vamos a entrar un poquito más adelante a profundizar. Y la tercera es unos aportes que se hacen directamente a la ley de migración, llamando la atención de qué indicaciones se pueden hacer, digamos, y qué contribuciones hay respecto a la ley que también se discute en el Congreso en este minuto. Claro, en ese punto me gustaría detenerme, y bueno, está dentro de lo que habíamos conversado, y es ¿qué se rescata de esta ley? ¿Qué análisis se desprenden de esta iniciativa de la ley de migraciones de nuestro país que se pretende instalar? Bueno, ha sido un tema un poco complejo, en verdad, porque las leyes las construye el propio país, ¿verdad? No obstante, digamos, como recién comentábamos, países vecinos, en este caso de América del Sur, tienen estas leyes, digamos, incluso las han ido actualizando año a año. El problema que tenemos nosotros en Chile es que nuestra ley de extranjería, que así se llama, que es la que está vigente, es del año 1975, ¿ya? Por lo tanto, lleva muchos años y responde a las necesidades que hemos podido cubrir, digamos, a través, por ejemplo, de las visas de turistas y de la gente que quiere venir a Chile y quedarse un tiempo. Hay todo un proceso. Pero cuando este proceso migratorio se incrementa, ¿te fijas? Cuando aumenta la población y llega aquí, no solamente como turistas, sino que también gente que viene a trabajar a Chile y que tiene necesidades sociales que cubrir para estos efectos, la cosa cambia, ¿te fijas? Entonces la ley queda como obsoleta respecto a las nuevas demandas y necesidades. En cambio, las legislaciones en estos países latinoamericanos y a nivel internacional, muchas de ellas han sido varias veces actualizadas. Por lo tanto,
por así decir, no hay que descubrir la rueda, digamos, respecto a lo que nosotros podemos hacer. Claro, tiene que responder a nuestra identidad, a nuestro estilo, a nuestras perspectivas políticas respecto a la migración, pero podemos sacar muchos ejemplos de lo que está ocurriendo, sobre todo en los países latinoamericanos. A mí me parece que ese capítulo, digamos, en este texto, en este libro, recoge elementos súper importantes que permite no solamente conocer cómo se trata el tema en ese país, por ejemplo en Argentina, ¿no es cierto?, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, sino que además permite que nuestra legislación se ajuste a esos estándares y que puedan conversar, digamos, ¿no es cierto?, porque lo que ocurre en Argentina va a repercutir en Chile, lo que ocurre en Chile va a repercutir en Ecuador, va a repercutir también en Brasil. O sea, tienen que conversar las legislaciones frente a un tema que es común, porque hablamos de ciudadanos latinoamericanos, digamos, la migración en Chile es una migración profundamente latinoamericana. Y ojo, que no es solamente en Chile. Esto está ocurriendo en todo el cono sur en Sudamérica. ¿Qué le falta a nuestra ley? ¿De qué carece este proyecto? Está muy centrado en aspectos relacionados con la regulación a través de las visas, digamos, la permanencia. Pero hay otro aspecto, digamos, que es muy importante, el ingreso de las personas y la regularización de su situación en el país, pero, por ejemplo, no aborda otras temáticas que son muy importantes y potentes. Por ejemplo, un inmigrante cuando viene, recién comentábamos, tiene que cubrir ciertas necesidades sociales. La más importante, y por eso este libro habla de los trabajadores, es que si uno analiza cuáles son el interés que tiene el inmigrante a llegar a Chile, mayoritariamente, no es la única, pero mayoritariamente viene a buscar trabajo. Eso lo sabemos por, como hemos comentado anteriormente, las estadísticas, ¿no es cierto?, el mismo censo de Chile muestra cuál es lo que se llama el perfil de ese inmigrante. Y son personas que efectivamente reúnen todas las características de un trabajador joven, a veces soltero, con familia joven, que viene a buscar, digamos, trabajo, justamente porque detrás de ello hay expectativas, ¿no es cierto?, de mejoramiento de su calidad de vida que probablemente no encuentra en su país, pero que sí se podrían encontrar acá en Chile. Por lo tanto, suma trabajo, a ello agrégale el tema educacional, si viene con familia o niño, o su propia formación, el tema relacionado jurídico, de en qué situación yo puedo trabajar en Chile, cuáles son mis derechos y mis deberes como extranjero, pero también como ciudadano de Chile, hasta qué punto yo puedo participar. El tema de la vivienda, que acá en Antofagasta ya lo hemos conversado también, es un tema muy complejo. En el foro que se realizó a partir del lanzamiento del libro se planteó ese tema, y otros más como salud también, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, eso habla de que tú o buscas una ley que se preocupe solamente de algunos aspectos muy precisos del inmigrante, que no está mal, la ley no está mal en ese aspecto. O quieres ampliarlo, ¿no es cierto?, para que la cobertura de esta ley, por ejemplo, genere un proceso de integración del inmigrante en un contexto de interculturalidad, en un contexto, digamos, de comunicación, de cohesión. O sea, cuando el país dice realmente necesitamos los inmigrantes. No solamente porque vamos a darle la ayuda, sino porque realmente lo necesitamos. Fíjate lo que uno está hablando, ¿no? Sí. En ese sentido. Bueno, Alejandro, en este contexto me gustaría aclarar 3 percepciones que surgen al respecto. ¿Ya? Y la primera tiene relación con la seguridad. ¿Cómo le decimos a los inmigrantes que realmente estamos trabajando en una ley que los va a proteger, que los va a amparar y no va a ser otro servicio más que finalmente los vea limitados en sus condiciones como seres humanos? Por ejemplo, hacer una fila desde las 11 de la noche para que la atiendan a las 7 de la mañana. ¿Cómo los amparamos en ese sentido? Claro. Por una parte, no solamente afecta este tema a los inmigrantes, sino que también a la población nativa, a nosotros los chilenos, ¿ya? En el sentido de que, recién comentábamos, hay derechos, digamos, que tiene el inmigrante y deberes que cumplir también, en ese sentido. Y evidentemente que una persona que ya se queda y desea radicarse aquí, necesita que esto se tenga que formalizar de alguna manera. Fíjate que de un inmigrante que llega aquí, que puede ser, entra con una visa de turista, a constituirse al final en un ciudadano chileno, digamos, ¿no?
O sea, parte que de pueda nuestro incluso, incluso que pueda tener la doble nacionalidad, la nacionalidad de su país de origen, que siempre la va a tener, y la nacionalidad chilena, y eso significa plena ciudadanía, plena ciudadanía. Nunca se ha dicho en el proceso de integración de un inmigrante, digamos, que llega hasta acá solamente, ¿te fijas? O sea, que va a estar un tiempo, que a lo mejor va a volver a su país. No, siempre se ha pensado en la máxima expresión de eso es cuando un inmigrante adquiere la ciudadanía. Fíjate que mucho de esto ya está ocurriendo. Los niños que nacen hijos de inmigrantes ya son chilenos, ¿ya? Pero ellos también sienten, ¿no es cierto?, si se le inscribe en un consulado determinado, esa persona también va a tener doble nacionalidad. Lo peor que puede ocurrir es que no tenga ninguna nacionalidad, ¿ya? Que es el apátrida, ¿ya? Ese que no tiene nacionalidad. Eso no puede ocurrir. Y sin embargo en Chile ya ha ocurrido. Entonces, eso tiene que ver con una regulación, ¿te fijas?, de gestión que a veces es muy engorrosa, es muy compleja, que dura mucho tiempo. Entonces, el servicio ahora que el país está prestando para los migrantes nos pilló un poco, digamos, flojo, porque efectivamente hay una ley que recién comentábamos, que es muy antigua, que no es moderna en ese sentido, que involucraba solamente el tema de las visas, y fíjate que en eso se ha radicado mucho de estos efectos, y además una regularización, ¿verdad? O sea, había que saber efectivamente la cantidad de gente que está, digamos, en condición regular en el Chile, que tiene sus documentos para poder acceder a todos estos otros beneficios que están, digamos, y que recién los comentamos, sobre todo los beneficios sociales, el acceso al trabajo. Bien. Alejandro, vamos a dejar de lado este texto, ¿cierto? Y vamos a comentar también dónde lo pueden encontrar, porque es un texto que está accesible para toda la comunidad, para todos quienes se interesen y lo quieran leer. Sí. Y está a través de una página web, ¿cierto? Una página web, sí. Que es www.observatoriociudadano.cl. Sí, esa es justamente digamos, la ONG, la organización no gubernamental que publicó este libro. Nosotros tuvimos una participación, digamos, tangencial en ella, porque yo conocía sus borradores previos, etcétera. Y en ese sentido, digamos, hay que felicitar a Observatorio Ciudadano el hecho de que también nos haya elegido a nosotros como lugar, como universidad, ¿no es cierto?, preocupada de estas temáticas para hacer el lanzamiento de este libro. Y este tiene un efecto, te fijas, la divulgación del libro tiene un efecto. Uno, que yo creo que cabe mencionarlo a raíz del acto que se realizó el jueves pasado en nuestra universidad, donde asistieron, digamos, especialistas en estos temas, pero además la diputada, por ejemplo, Marcela Hernando, quien ahí realmente se sorprendió, digamos, no conocía, vino a conocer el texto y se llevó todo este trabajo porque se consideró tremendamente importante en una situación, a propósito de lo que tú mencionas de la ley de migración, coyuntural, y es que falta poco tiempo para que el tiempo que se requiere para poder aprobar esta legislación se termine. Y entonces esto está en la comisión de la Cámara de Diputados que está estudiando este tema y luego va a la Cámara Alta, digamos, ¿no?, para votarlo. Entonces la idea es que estas indicaciones sean conversadas dentro de los parlamentarios en esa comisión y sea realmente un aporte. Y ahí nosotros pudimos mostrar que efectivamente son temas bastante interesantes y necesarios, digamos, que sean debatidos. Bien. Alejandro, en honor al tiempo y para terminar, me gustaría saber en qué va este proyecto interno, cómo va la unidad de acción en migración e interculturalidad. Bien, este lanzamiento del libro y otras actividades que hemos realizado participando en diferentes foros con especialistas y también de divulgación, es una tarea que es permanente dentro del proyecto, ¿no es cierto? Y por otra parte, nosotros también tenemos un avance importante en uno de los proyectos que es uno de los objetivos que está planteado en la creación de esta unidad, que es la preparación de una guía, digamos, ¿no es cierto?, para el migrante. Es una guía que es un texto, digamos, bien didáctico, en realidad hay que hacerlo así, que muestra el camino que tiene que seguir un inmigrante, no solamente cuando llega a Chile, sino que incluso cuando sale del país de origen. Hoy día la misma ley, no la ley, sino que más bien los decretos presidenciales que han
involucrado, por ejemplo, a las embajadas y a los consulados sobre todo, en los temas de cómo se otorgan las visas ahora en Chile. Es un tema que han asumido los consulados en todo el mundo, digamos, de Chile en todo el mundo. Y por lo tanto ahí también va enfocado esto, de manera tal de que el inmigrante debería, para tener una información más clara y precisa, acercarse al consulado y ahí darle la información para ello. Bueno, igual, Bien. Si llega a Chile, va a tener este documento, es una guía para la región de Antofagasta, en donde se indica ese camino a seguir, pero además qué servicios están disponibles para brindarle esta ayuda, esta colaboración. Nosotros estamos ahí al punto de sacarla, ya. pero tenemos este tema de que está la ley de inmigración y esto, claro, puede modificar algunos de estos procesos y trámites o gestiones que tenga que hacer el migrante. Así que estamos a la espera de que se concrete la ley para ya incorporarla también dentro de la guía y ahí dejar una buena información y más permanente, ¿no? Bien, Alejandro, entonces vamos a esperar esa publicación para tenerlo de vuelta en los estudios de One Top TV. Cómo no, encantado y muchas gracias. Bien, muchas gracias por venir. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de la entrevista de la semana por las pantallas de One Top TV.